Imagínese recibir una orden que sabe que matará a todos los hombres bajo su mando. No era una orden difícil. No era una orden arriesgada. Una sentencia de muerte disfrazada con el lenguaje de la estrategia militar. Una orden tan alejada de la realidad sobre el terreno que los generales que la recibieron, hombres curtidos que habían visto a ejércitos desangrarse durante años en las estepas de Rusia y las playas de Normandía, palidecieron al leerla. Ahora imaginen que el hombre que dio esa orden no era un comandante de campo incompetente que hacía una jugada desesperada en medio de la confusión de la guerra. Imaginen que era el comandante supremo de una de las máquinas militares más poderosas de la historia de la humanidad. Un hombre que, en tan solo unos años, había conquistado gran parte de Europa. Un hombre cuyo solo nombre bastaba para silenciar a cualquiera. E imagínense que cada oficial de Estado Mayor, cada general, cada analista de inteligencia que leyó esa orden entendió, con una certeza silenciosa y horrorizada, que iba a terminar en catástrofe. Esta no es una historia de valentía en el campo de batalla, aunque de eso hubo de sobra. Ni siquiera es una historia de genialidad militar, aunque también la hubo. Esta es una historia sobre algo mucho más peligroso que el coraje. Es una historia sobre lo que sucede cuando el hombre más poderoso de una sala se niega de forma absoluta, irrevocable y catastrófica, a escuchar la verdad, porque en el verano de 1944, en una región agrícola en ruinas del noroeste de Francia llamada Normandía, Adolf Hitler tomó una decisión, y esa decisión, en 11 días, colocaría a 80.000 de sus soldados dentro de un cerco de acero del que jamás escaparían. Para comprender lo que sucedió en agosto de 1944, hay que entender la situación en la que se encontraban los alemanes en las playas de Francia apenas 2 meses antes, y por qué los acontecimientos de aquel verano resultaron tan impactantes para todos los implicados, comandantes aliados, generales alemanes e historiadores que dedicarían décadas a intentar comprenderlos. El 6 de junio de 1944, el día de la mayor invasión anfibia de la historia bélica desembarcó en las playas de Normandía. Casi 156.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha en un solo día. 5 playas, miles de barcos, más de 11.000 aviones. La magnitud logística de la operación era casi inimaginable. Y en las semanas siguientes, los aliados desplegaron hombres y material en la costa francesa a un ritmo que frustró cualquier intento alemán de hacerlos retroceder al mar. Pero entonces ocurrió algo extraño. El avance se detuvo. No porque los alemanes estuvieran ganando. No lo estaban. Perdían hombres a un ritmo insostenible. Luchaban bajo la constante superioridad aérea aliada. Sus líneas de suministro eran arrasadas y sus refuerzos se retrasaban. Pero el terreno de Normandía, los setos, los caminos hundidos, el denso bocaje, convertía cada campo en una fortaleza y cada arboleda en una trampa mortal. Los aliados estaban ganando. Lentamente, dolorosamente, a un costo enorme. A finales de julio, tras casi 7 semanas de combates agotadores y brutales, los estadounidenses habían tomado la ciudad de Saint-Lô, una localidad tan completamente destruida por los combates que los propios franceses la habían rebautizado como la capital de las ruinas. Y entonces, el 25 de julio, algo lo cambió todo. Operación Cobra. El general Omar Bradley, comandante del primer ejército estadounidense, había ideado un plan para romper el estancamiento. En lugar de continuar el lento y costoso avance a través del bocaje, concentraría una fuerza abrumadora en un estrecho tramo de frente, lo abriría con el bombardeo aéreo más concentrado de la historia y enviaría una fuerza blindada a través de la brecha antes de que los alemanes pudieran responder. El bombardeo duró 3 horas. Casi 3.000 aviones estadounidenses lanzaron más de 4.000 toneladas de bombas sobre un tramo de frente alemán de aproximadamente 5 kilómetros de ancho y 2,5 kilómetros de profundidad. Al terminar, unidades alemanas enteras habían desaparecido. Se encontraron soldados enterrados vivos, muertos por la conmoción cerebral o con trastornos mentales permanentes a causa del ruido y la presión. El séptimo cuerpo avanzó entre el humo y el polvo y, por primera vez en semanas, se encontró prácticamente sin nada frente a ellos. En cuestión de días, los blindados estadounidenses avanzaban a una velocidad que parecía imposible tras las 7 semanas de combates. El recién activado tercer ejército del general George S. Patton arrasó la brecha y giró hacia el oeste, luego hacia el sur y finalmente hacia el este, describiendo un amplio arco que cubrió cientos de kilómetros en cuestión de días. El avance era real. El estancamiento había terminado. Y ahora la cuestión ya no era si los aliados podrían mantener su posición en Francia.
La cuestión era hasta qué punto podrían aniquilar por completo a las fuerzas alemanas que quedaban. Esa pregunta se respondería con lo que sucediera después. A principios de agosto de 1944, la posición alemana en Normandía se había deteriorado hasta tal punto que cualquier mente militar racional solo veía una posible línea de acción: la retirada, el repliegue, establecer una línea defensiva al este del río Sena, preservar las fuerzas restantes y luchar otro día. La superioridad numérica así lo exigía. El mariscal de campo alemán Günther von Kluge apenas contaba con 15 divisiones blindadas en Francia, y muchas de ellas estaban a la mitad de su capacidad o incluso menos. Los aliados controlaban completamente el espacio aéreo. Los convoyes de suministros alemanes se movían de noche o no se movían en absoluto, e incluso entonces eran perseguidos por cazabombarderos aliados que parecían materializarse de la nada. Cada tanque destruido no podía ser reemplazado rápidamente. Cada soldado caído era un hombre menos en un frente que ya estaba al límite de su resistencia. Los comandantes alemanes en Francia lo entendieron. Von Kluge lo entendió. El general Paul Auser, al mando del séptimo ejército, lo entendió. El general Heinrich Eberbach, cuyo grupo Panzer controlaba el extremo oriental de todo el frente alemán, lo entendió. No se trataba de hombres inexpertos. Eran oficiales militares profesionales que habían sobrevivido a años de combate en múltiples frentes, que habían liderado ejércitos a través de Rusia en condiciones que habrían doblegado a hombres menos capaces, que sabían, con ese conocimiento profundo y visceral que solo la experiencia en combate puede brindar, cómo era una situación militar en deterioro. Todos estaban mirando a uno. Así pues, a través de los canales adecuados, mediante el lenguaje formal y meticuloso de los informes militares y las evaluaciones de la situación, le comunicaron la verdad a su comandante supremo. La posición en Normandía era insostenible. Las fuerzas disponibles eran insuficientes. Un contraataque era imposible. La retirada era la única opción viable. Adolf Hitler leyó estos informes. Y entonces dio su orden. No fue una retirada. No fue un redespliegue defensivo. Fue un contraataque. Un masivo avance blindado hacia el oeste, directamente hacia la costa en la ciudad de Avranches, el mismo paso por donde el ejército de Patton acababa de irrumpir, con el objetivo de dividir a las fuerzas estadounidenses por la mitad, alcanzar el mar y, de alguna manera, milagrosamente, cambiar por completo el rumbo de la campaña. Lo llamó Operación Lüttich. Se necesitarían 8 divisiones Panzer, aproximadamente 600 tanques, atacando hacia el oeste en un frente estrecho, avanzando a través de un terreno cada vez más dominado por el poder aéreo aliado, hacia una ciudad que ahora se encontraba muy por detrás de las líneas estadounidenses, en un intento por recrear una situación estratégica que ya había cambiado irrevocablemente. Los generales alemanes que recibieron esta orden quedaron atónitos, no porque fuera audaz. Los planes audaces tenían su lugar, tampoco porque implicara riesgos. Todas las operaciones militares conllevan riesgos. Quedaron atónitos porque guardaba casi nula relación con la realidad. Las 8 divisiones que Hitler exigía no existían ni remotamente en la cantidad necesaria. El número de tanques que esperaba era una fantasía. La cobertura aérea que suponía que protegería el avance simplemente no existía. La Luftwaffe había sido expulsada de los cielos de Normandía semanas antes. Y, lo más importante, mientras Hitler ordenaba a sus fuerzas avanzar hacia el oeste, en dirección a Avranches, el tercer ejército estadounidense, al mando de Patton, ya estaba desplegando un enorme arco alrededor del flanco sur alemán, avanzando hacia el este. Los alemanes atacarían hacia el oeste. Patton ya estaba detrás de ellos, al sur, avanzando hacia el este. Si el ataque se llevaba a cabo, si las fuerzas blindadas alemanas se comprometían con este avance hacia el oeste, se encontrarían de frente con una posición donde las fuerzas aliadas las rodearían por 3 flancos. Los canadienses y británicos al norte, los estadounidenses al oeste, y Patton, rodeando la zona desde el sur y el este, completando así el círculo. Uno de los comandantes alemanes escribió más tarde en su diario que, al leer la orden, permaneció en silencio durante varios minutos antes de hablar. Intentaba encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Finalmente, lo expresó así. Escribió, como si el alto mando hubiera decidido entrar en un edificio en llamas. Ahora, al otro lado de la línea, los comandantes aliados observaban cómo se desarrollaba todo aquello con una mezcla de incredulidad y creciente emoción. El general Omar Bradley era un hombre tranquilo. No tranquilo en el sentido de pasivo o indeciso. Al final de la guerra, había comandado más divisiones de combate que ningún otro general estadounidense en la historia.
pero carecía de la extravagancia de Patton, del carisma de Montgomery, de la imponente presencia que algunos generales utilizaban como arma. Bradley reflexionaba con detenimiento, escuchaba, analizaba, y en los primeros días de agosto de 1944, lo que analizaba era la creciente certeza de que algo extraordinario estaba sucediendo. Estaba mirando un mapa del norte de Francia, y el mapa le estaba contando una historia. Las fuerzas alemanas en Normandía, 7 ejércitos, cientos de miles de hombres, la mayor parte de la Wehrmacht en el oeste, se concentraban en un saliente rocoso alrededor de la ciudad de Falaise. Los británicos y los canadienses las empujaban desde el norte, y el primer ejército estadounidense desde el oeste. El tercer ejército de Patton, aquella implacable fuerza blindada que había irrumpido por la brecha de Cobra, ahora las flanqueaba por el sur y el este. Si trazáramos líneas en ese mapa, el eje de avance británico y canadiense que se extiende desde Caen hacia el sur, en dirección a Falaise, y el arco de Patton que gira hacia el norte desde Le Mans hacia Argentan, esas dos líneas se encontrarían. Y donde se encontrarían, no habría nada, ni fuerzas alemanas, ni línea defensiva, solo una brecha que se va cerrando. Y entre esas líneas, dentro de la bolsa que se cierra, estaría el grueso del grupo de ejércitos B alemán en Francia. Bradley lo vio de inmediato. Más tarde lo describió como una de las oportunidades más claras que había visto en toda su carrera militar. Si los canadienses lograban avanzar hacia el sur hasta Falaise y Patton hacia el norte hasta Argentan, la bolsa se cerraría. Toda la fuerza alemana en Normandía quedaría rodeada, aislada, atrapada. Lo llamó el envoltorio corto, y sabía que tenía que suceder rápido, porque cada día que los alemanes se mantenían en movimiento, cada día que podían desplazar sus fuerzas, era un día en que podían escapar de la trampa. La bolsa aún no estaba cerrada. Todavía había huecos en la línea aliada, lugares por donde las fuerzas alemanas podían colarse antes de que se sellara el cerco. La ventana de oportunidad era estrecha. La posibilidad era real, pero frágil. Y todo dependía de que dos cosas sucedieran simultáneamente: que Patton avanzara hacia el norte con la suficiente rapidez, y que los canadienses avanzaran hacia el sur con la suficiente rapidez para cerrar la brecha antes de que los alemanes se dieran cuenta de lo que estaba pasando y escaparan. El 8 de agosto de 1944 comenzó la Operación Toutelais. Fuerzas canadienses y británicas lanzaron un ataque masivo hacia el sur desde Caen, directamente hacia Falaise. Este era el extremo norte de la trampa. El reloj había empezado a correr. En este punto, es importante comprender quién fue George Smith Patton Jr., no como una leyenda ni como un personaje de Hollywood, sino como un comandante, porque lo que se le pidió que hiciera en las semanas siguientes, y como lo hizo, determinaría si la trampa se cerraba o si se convertía en una de las grandes oportunidades perdidas de la historia. En el verano de 1944, Patton tenía 60 años. Había dedicado toda su vida adulta a prepararse para este momento, una guerra que daría rienda suelta al tipo de guerra blindada, móvil y agresiva que había estudiado y defendido desde el final de la Primera Guerra Mundial. Había escrito sobre ella, la había defendido, durante el periodo de entreguerras. Había escuchado, con cortesía y sin ella, que sus ideas sobre fuerzas blindadas de rápido movimiento eran poco prácticas, románticas y carecían de fundamento en la realidad de la guerra industrial moderna. También había bofeteado a 2 soldados que sufrían fatiga de combate en Sicilia en 1943. Fue humillado públicamente ante el mundo y pasó casi 11 meses preguntándose si su carrera había terminado. Desde aquel incidente, no había comandado en combate. Había observado desde la distancia cómo otros hombres libraban su guerra. Había soportado la humillación de ser utilizado como señuelo. Su presencia en Inglaterra se magnificó y se hizo pública específicamente para engañar a la inteligencia alemana y hacerles creer que la verdadera invasión aliada se produciría en Paso de Calais en lugar de Normandía. Su reputación, cuidadosamente cultivada, se estaba utilizando como herramienta de engaño. Estaba furioso. Y entonces, el 1 de agosto de 1944, se le dio el mando del Tercer Ejército, activado a través del Corredor Cobra, y se le ordenó partir. Lo que siguió fue una de las hazañas más extraordinarias en la historia de la guerra blindada. En los últimos 3 días de julio y los primeros de agosto, las fuerzas de Patton avanzaron con una velocidad y coordinación que asombraron tanto a los comandantes aliados como a los alemanes. Mientras otros ejércitos medían su avance en kilómetros por día, Patton lo medía en decenas de kilómetros. Sus comandantes de cuerpo conducían durante la noche.
Sus oficiales de suministros realizaban proezas de improvisación logística, llevando combustible y municiones a unidades que se movían tan rápido que la cadena de suministro apenas podía seguirles el ritmo. Sus ingenieros construyeron puentes sobre ríos que debían cruzarse en horas. Sus soldados estaban exhaustos, con poco sueño, empujando vehículos que consumían combustible a un ritmo vertiginoso. Pero se estaban moviendo. Y ahora Bradley estaba al teléfono, diciéndole a Patton lo que necesitaba. Conduce hacia el norte. Conduce hacia el norte lo más rápido que puedas. Toma Argenton. Y espera. Esperen a que los canadienses lleguen al sur. Y cuando lleguen, 80,000 alemanes estarán dentro de la bolsa. Patton comprendió de inmediato lo que estaba en juego. Condujo a su ejército hacia el norte a una velocidad que dejó sin aliento los oficiales de Estado Mayor. El 15º Cuerpo, al mando del general Wadsworth, arrasó Le Mans, que cayó el 8 de agosto, el mismo día en que comenzó la operación To Utilize en el norte, y se dirigió directamente hacia Argentan, a 100 kilómetros al norte. Era una ofensiva que tendría que cruzar ríos, sortear focos de resistencia y superar sus propias líneas de suministro. Exigiría todo lo que les quedaba a los hombres de Patton. Lo tenían. El 12 de agosto, elementos de vanguardia del 15º Cuerpo alcanzaron las afueras de Argentan. Estaban allí. Lo habían logrado. La boca sur de la trampa estaba lista. Y entonces ocurrió algo que Patton no podía creer. Recibió una orden de Bradley. Alto, deténgase en Argentan. No avance. Llamó a Bradley. Discutió. Suplicó. Según se cuenta, se ofreció a atravesar Falaise con su ejército, a cerrar la brecha él mismo, a no esperar a los canadienses. Dijo, con la franqueza y la crudeza que lo caracterizaban, que podía completar el cerco esa misma tarde. Bradley dijo que no. Las razones eran complejas. Existía preocupación por el fuego amigo de las fuerzas canadienses que venían del norte, dudas sobre si los hombres de Patton tenían la fuerza suficiente para mantener un perímetro extenso contra los intentos de ruptura alemanes, y consideraciones políticas sobre permitir que las fuerzas británicas y de la Commonwealth cerraran el frente norte, tal como se había planeado. La decisión aún es objeto de debate entre los historiadores. Algunos la consideran uno de los mayores errores de la campaña. Otros argumentan que fue la única opción racional, dado el conocimiento que Bradley tenía en ese momento. Pero Patton se detuvo, y la brecha se mantuvo. Dentro de la bolsa, los alemanes finalmente comenzaban a comprender lo que les estaba sucediendo. La Operación Lüttich, el contraataque hacia el oeste que Hitler había ordenado, el avance hacia Branches que sus generales le habían dicho que era imposible, había comenzado la noche del 7 al 8 de agosto. 4 divisiones Panzer, aproximadamente 600 tanques, habían avanzado hacia el oeste en la oscuridad, buscando el avance que Hitler les había prometido. En cuestión de horas, quedó claro que no lo iban a conseguir. El terreno canalizó el ataque hacia un frente estrecho. Los cazabombarderos aliados, Typhoons de la Real Fuerza Aérea Británica y P-47 Thunderbolt de la 9ª Fuerza Aérea Estadounidense, los esperaban. Mientras los blindados alemanes avanzaban hacia el oeste a plena luz del día, oleada tras oleada de aviones impactaban contra la columna. Un oficial de inteligencia británico escribió posteriormente que, para la tarde del 8 de agosto, la carretera entre Mortain y Avranches era un panorama de devastación absoluta. Tanques calcinados, semiorugas destruidas, caballos y hombres muertos, esparcidos por kilómetros de campiña francesa. El contraataque había sido aniquilado desde el aire casi antes de que pudiera comenzar. Pero Hitler se negó a aceptarlo. Ordenó que el ataque continuara. Exigió que se enviaran más divisiones al asalto. Insistió en que el avance aún era posible. Cada hora que dedicaba a exigir lo imposible era una hora menos que sus generales podían emplear para organizar la retirada que podría salvar al ejército. Y mientras Hitler exigía lo imposible, la trampa se estaba cerrando. Los canadienses avanzaron hacia el sur, en dirección a Falaise, en un brutal y agotador avance contra una de las resistencias más fanáticas que las fuerzas aliadas habían encontrado en toda la campaña. Las divisiones alemanas de las SS que defendían los accesos septentrionales a Falaise, incluida la 12ª División Panzer SS, la Hitlerjugend, compuesta en gran parte por adolescentes adoctrinados desde la infancia para luchar y morir por el nacionalsocialismo, se negaron a ceder terreno sin sufrir enormes bajas. El avance fue más lento de lo que Bradley había previsto. Mucho más lento. El 16 de agosto, Hitler finalmente aceptó lo que sus generales le habían estado diciendo durante días. El contraataque había terminado. Se dio la orden de retirarse de la bolsa.
Las fuerzas alemanas comenzaron a avanzar hacia el este, hacia la brecha que aún existía entre Argentan y Falaise, una brecha que ahora tenía quizás 24 kilómetros de ancho y que se estrechaba cada vez más con el paso de las horas. Lo que siguió no fue una retirada ordenada. Fue una derrota total. La bolsa de Falaise, entre el 16 y el 21 de agosto de 1944, fue uno de los escenarios de destrucción más terribles de toda la Segunda Guerra Mundial. Los cazabombarderos aliados realizaron misiones continuas contra las columnas alemanas que bloqueaban cada carretera, cada camino y cada campo en el estrecho corredor. Los proyectiles de la artillería estadounidense, canadiense, británica y polaca caían sin cesar sobre hombres y vehículos tan apiñados que, como recordó un oficial aliado, no se podía colocar una manta entre ellos. Las carreteras se convirtieron en cementerios. Los camiones ardían. Los tanques que habían sobrevivido a semanas de combate fueron abandonados al quedarse sin combustible, y sus tripulaciones se unieron a las masas de infantería que intentaban avanzar hacia el este a través del corredor antes de que se cerrara por completo. Los caballos, la Wehrmacht aún dependía en gran medida del transporte tirado por caballos, entraron en pánico y corrieron desbocados entre las columnas, aumentando el caos. Los oficiales intentaron imponer el orden, pero no pudieron. Las unidades perdieron el contacto con sus comandantes. Algunos comandantes simplemente desconocían el paradero de sus hombres. La primera división blindada polaca del general Stanislaw Masek, polacos que luchaban en el exilio, hombres que habían visto su país destruido por el mismo ejército a que ahora perseguían, se apoderó de la estratégica posición elevada del Mont Ormel, una cresta que dominaba todo el corredor. Desde allí, podían lanzar un fuego devastador sobre todo lo que se moviera a sus pies. Los alemanes llamaban a la cresta Masuga, la masa. Era una descripción acertada. Todo vehículo alemán que intentara avanzar hacia el este a través del corredor tenía que pasar por el terreno de fuego cubierto por la artillería polaca. Y aún así, los alemanes lo intentaron. Los desesperados contraataques golpearon repetidamente la posición polaca en Mont Ormel. Los polacos quedaron prácticamente rodeados. Se quedaron sin munición. Sufrieron numerosas bajas, pero resistieron. Durante 4 días, con el suministro aliado insuficiente y la presión alemana implacable, la primera división blindada polaca mantuvo el control de las alturas sobre el corredor y continuó infligiendo un daño devastador a todo aquel que intentaba pasar por debajo. El 19 de agosto, las fuerzas estadounidenses y polacas finalmente se unieron al sur de Chambois, en un punto donde un campo de cultivo francés lindaba con un pequeño camino rural. La tripulación de un tanque polaco y una patrulla de infantería estadounidense se estrecharon la mano al otro lado de una zanja. La bolsa estaba cerrada. El 7º ejército alemán, el 5º ejército Panzer, las mejores fuerzas que quedaban en Francia del grupo de ejércitos B, estaban dentro de esa bolsa. Lo ocurrido en los últimos días de la bolsa de Falaise fue, sin duda alguna, una catástrofe de primer orden. Los comandantes aliados que sobrevolaban el campo de batalla informaron haber sentido náuseas ante lo que vieron. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, un hombre con décadas de experiencia militar y que ya había presenciado una destrucción inmensa, aterrizó en una avioneta cerca de Falaise y recorrió a pie la zona devastada. Posteriormente escribió que era posible caminar cientos de metros, pisando únicamente cadáveres de hombres y animales, sin tocar el suelo ni una sola vez. Cuando finalmente se contabilizaron las bajas, las cifras fueron estremecedoras. Aproximadamente 10.000 soldados alemanes murieron en la bolsa. 50.000 más fueron capturados. Miles de vehículos fueron destruidos, más de 300 tanques, más de 1.000 piezas de artillería, 2.000 camiones y otros vehículos motorizados. Divisiones enteras dejaron de existir como formaciones de combate. El 7º ejército alemán prácticamente dejó de existir como organización. ¿Quiénes lograron escapar? Entre 30 y 40.000 hombres. Quizás lo hicieron a pie, abandonando casi todo su equipo pesado, cruzando ríos a nado, escondiéndose en zanjas y arrastrándose por las brechas en la línea aliada en la oscuridad. Llegaron a la orilla oriental del Sena exhaustos, desorganizados, a menudo sin armas, sin vehículos, sin el equipo pesado que hacía funcionar a un ejército moderno. Eran supervivientes, no soldados. Todavía no. Tardarían meses en reorganizarlos como unidades de combate, y muchos de ellos nunca se recuperaron del todo. 80.000 soldados alemanes habían sido cercados. 11 días. Tal como estaba previsto. O casi. La brecha que existía, la brecha en Falaise que canadienses,
polacos y estadounidenses habían luchado desesperadamente por cerrar, había permitido que escapara quizás un tercio de las fuerzas atrapadas. Fue uno de los grandes debates de la campaña. ¿Cuántos más podrían haber sido capturados si la brecha se hubiera cerrado antes, si se le hubiera permitido a Patton avanzar hacia el norte, si los canadienses hubieran actuado con mayor rapidez? Pero incluso con lo que se escapó, la destrucción fue enorme. Un historiador alemán, décadas después, describió la bolsa de Falaise como el momento decisivo de la campaña occidental. No fue el día D, no fue la operación Cobra, fue Falaise, porque después de Falaise, sencillamente no quedaba ningún ejército alemán en Francia capaz de detener el avance aliado. El Sena fue cruzado simultáneamente en 3 puntos durante los últimos días de agosto. París fue liberada el 25 de agosto. En septiembre, las fuerzas aliadas avanzaban hacia la frontera alemana. Todo ello, absolutamente todo, se derivó directamente de una decisión suicida tomada por un hombre en un búnker que se negó a escuchar a los hombres que sí lo sabían. Hay una pregunta que merece reflexión a pensar en lo que hizo Adolf Hitler en el contraataque de Mortain, en la bolsa de Falaise, en agosto de 1944. No se trata de una cuestión militar, pues esa es sencilla. Todo analista militar profesional que haya estudiado la campaña coincide. La retirada era la única opción racional. La decisión de atacar al oeste mientras se formaba un cerco al este no fue una apuesta arriesgada. No fue un acto desesperado de un comandante sin buenas opciones. Fue un error de juicio catastrófico cometido por un hombre que, para el verano de 1944, se había desconectado por completo de la realidad militar. La pregunta más interesante es por qué. Para 1944, Hitler llevaba años al mando supremo de las operaciones militares alemanas. Había desautorizado a sus generales en numerosas ocasiones, y algunas de esas desautorizaciones habían sido acertadas. Por ejemplo, la detención del avance alemán hacia Moscú en 1941 sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. No era tonto, no ignoraba los asuntos militares. Había leído mucho, había estudiado campañas y poseía una intuición genuina sobre las posibilidades operacionales, algo que sus generales a veces reconocían, a regañadientes, incluso cuando les molestaba su injerencia. Pero en 1944 algo se había roto. El aislamiento del cuartel general del Führer, los años rodeado únicamente de hombres que le decían lo que quería oír, la destrucción sistemática de cualquier voz que ofreciera una evaluación militar honesta, todo ello había creado una estructura de mando en la que la realidad misma se había distorsionado. Lo que llegaba al escritorio de Hitler no era la verdad. Era una versión de la verdad moldeada por hombres que temían dar malas noticias a un hombre que castigaba las malas noticias. Cuando los generales en Normandía le dijeron que la situación era insostenible, tenían razón, pero estaban transmitiendo esa verdad a un sistema diseñado específicamente para impedir que se escuchara. Cabe señalar que esta no es, simplemente, una historia sobre el ego de un hombre o las patologías de un régimen. El problema de los líderes incapaces de escuchar la verdad es tan antiguo como el liderazgo mismo. Se manifiesta en todas las épocas, en todas las culturas, en toda institución lo suficientemente grande como para crear distancia entre la persona en la cima y la realidad sobre el terreno. Lo que convierte a la bolsa de Falaise en un caso de estudio tan devastador es, sencillamente, la magnitud de sus consecuencias. 80.000 hombres, 11 días. Una catástrofe tan completa que prácticamente acabó con la capacidad militar alemana en Francia. La negativa de un hombre a escuchar. Para los hombres de la primera división blindada polaca, que defendieron Mont-Ormel contra los repetidos intentos alemanes de reabrir el corredor, la bolsa de Falaise tuvo un significado especial que trascendía la victoria militar. Eran hombres que habían perdido su país en 1939. Habían visto al ejército alemán arrasar Polonia, presenciar el bombardeo de sus ciudades y el desplazamiento o la muerte de sus familias. Habían escapado, se habían reorganizado en el exilio, se habían entrenado y luchado con las fuerzas británicas en el norte de África e Italia, y finalmente llegaron a Francia en agosto de 1944 con un propósito primordial: contraatacar. Para ellos, cerrar la bolsa de Falaise fue algo más que una operación militar. Fue un ajuste de cuentas. Cada soldado alemán que caía bajo su fuego era una pequeña compensación por lo arrebatado. El general Massek, comandante de la división, escribió después que sus hombres habían luchado en Mont-Ormel con una ferocidad que iba más allá del entrenamiento o el deber. Luchaban por Polonia, luchaban por las ciudades que ya no existían, luchaban por personas que ya no podían luchar por sí mismas. El coste fue enorme.
La primera división blindada polaca sufrió algunas de sus mayores bajas de toda la guerra durante esos 4 días en el Monte Ormel. La cresta que defendieron fue rebautizada tras la batalla. En francés, todavía se la conoce a veces como la masuga, la masa. Los polacos clavaron esa masa en los alemanes una y otra vez, a un coste altísimo, y no la soltaron. Esa clase de determinación, la de hombres que luchan por algo que trasciende la batalla inmediata, no puede ser fabricada por ningún comandante, por muy hábil que sea. Proviene de algo más profundo. Proviene de la historia, de la pérdida, de la certeza de que la lucha en la que uno participa no está separada de quien es y de lo que ya ha sobrevivido. Los polacos que defendieron Monte Ormel sabían perfectamente por qué estaban allí, y ese conocimiento los hizo inquebrantables. El legado de Falaise está presente en todos los estudios serios sobre la guerra operacional publicados desde 1944. Lo que los comandantes aliados, Bradley, Patton, el general canadiense Henry Crerar, el polaco Masek, lograron en esos 11 días, del 8 al 19 de agosto, fue nada menos que la destrucción de un grupo de ejércitos entero. No fue perfecto. La brecha que permitió la huida de decenas de miles de hombres es una nota a pie de página permanente en los registros históricos, un recordatorio de que incluso las grandes victorias conllevan sus costos y sus oportunidades perdidas. El debate sobre si se debería haber permitido a Patton avanzar hacia el norte, si la brecha podría haberse cerrado antes, si el cerco podría haber sido total, ese debate probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo que se logró fue suficiente. Más que suficiente. Tras Falaise, el ejército alemán en el oeste quedó destrozado. París cayó. El Sena fue cruzado. Las fuerzas aliadas avanzaron por Bélgica y llegaron a los Países Bajos. Los alemanes se recuperaron lo suficiente como para lanzar la ofensiva de las Ardenas en diciembre, lo que los estadounidenses llaman la Batalla de las Ardenas, un último y enorme intento por cambiar el rumbo de la guerra en el oeste. Fracasó. Fracasó, en parte, porque las fuerzas disponibles eran una pálida sombra de las que habían existido antes de Falaise. Los mejores hombres, el mejor equipo, las formaciones mejor entrenadas, todo había sido encarcelado. Gran parte de ello no había salido. La guerra en Europa continuaría durante 9 meses más. Miles de personas morirían. El sufrimiento no había terminado. Pero, tras Falaise, el desenlace era indiscutible. Alemania no podía reemplazar lo perdido. Con cada mes que pasaba, la diferencia entre la producción aliada y el despliegue alemán se ampliaba. El final no era cuestión de si llegaría, sino de cuándo. Y fue, en una línea causal directa y rastreable, la consecuencia de una decisión tomada en un búnker por un hombre que se negaba a escuchar, que ordenó un ataque al oeste cuando el cerco se estaba formando al este, que exigió 600 tanques que no existían, bajo una cobertura aérea que ya había sido destruida, hacia un objetivo que ya estaba tras las líneas aliadas, que condenó a 80,000 hombres al cautiverio o a la muerte porque no pudo soportar oír la verdad. Hay una lección en eso. Siempre hay una lección en eso. Los mapas cambian, los ejércitos cambian, las armas cambian, los uniformes cambian, pero la dinámica fundamental, entre quien ostenta el poder y la verdad que éste no puede aceptar fácilmente, permanece inmutable, y el precio de equivocarse, en agosto de 1944, se tradujo en vidas humanas a una escala que aún resulta casi imposible de comprender por completo. 80,000 soldados, 11 días, una decisión. Si esta historia te conmovió, si sentiste el peso de esas decisiones, la valentía de esos soldados polacos en esa cresta, el precio atroz de la negativa de un hombre a escuchar la verdad, entonces ya entiendes por qué la historia importa. No es solo un registro de lo sucedido, es un espejo. Cada catástrofe en ese espejo encierra una lección. Cada lección tiene un nombre. Este se llamaba Falaise. Si este documental te aportó algo, una nueva perspectiva, un momento de emoción genuina, un dato que desconocías, por favor, tómate un segundo para darle me gusta. Realmente marca la diferencia para que historias como esta lleguen a quienes necesitan escucharlas. Y si quieres más historia como esta, las que no se han contado, las que se perdieron entre las batallas más famosas, aquellas donde el valor humano cotidiano o el fracaso humano catastrófico marcaron el rumbo de la historia, suscríbete a Español Historia. Estamos aquí precisamente para contar estas historias, las que los libros de historia pasan por alto, las que merecen ser contadas en su totalidad. Ahora quiero preguntarles algo, y de verdad quiero saber qué piensan.
Si hubieran sido uno de esos generales alemanes en agosto de 1944, si hubieran recibido esa orden de Hitler, sabiendo que iba a ser un desastre, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían obedecido? ¿Se habrían negado? ¿Dónde está el límite entre la lealtad y la complicidad, entre el deber y la conciencia? Dejen su respuesta en los comentarios. No hay respuestas incorrectas. Solo existe la respuesta honesta. Y si quieres seguir reflexionando sobre cuestiones como esas, sobre momentos de la historia en los que una decisión lo cambió todo, en los que gente común se vio en situaciones imposibles y tuvo que encontrar la fuerza interior para afrontarlas, quédate con nosotros. Porque la próxima vez te contaremos sobre una operación tan secreta que ni siquiera los hombres que la ejecutaban conocían su propósito completo, una misión que requería que un piloto volara solo al espacio aéreo más fuertemente defendido del mundo, transportando algo que bajo ninguna circunstancia podía caer en manos enemigas. No te lo querrás perder. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias. Cada vez que las ven, mantienen viva la memoria de estos eventos, y quienes los vivieron se lo merecen. Se lo ganaron. Nos vemos en el próximo.